bendiga en esta linda mañana que el Señor nos regala bajo su cuidado y su protección. Amén. Quiero compartir un pasaje muy conocido en la Escritura que se titula Yo he vencido el mundo. Amén. Y vamos a leer específicamente el capítulo 16, verso 33, dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos y expresamos toda nuestra gratitud por un nuevo día que nos ofrece, por la oportunidad de compartir tu palabra, por estar aquí en tu templo, adorándote y bendiciéndote en estos tiempos, Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas que ahora mismo están conectados. A ellos también llegue tu palabra, que sea de bendición, que sea de ánimo, edificación para su vida, que cuando ellos escuchen este mensaje sientan tu presencia y tu poder, el poder del Espíritu Santo. Guíame en este tiempo, que todo lo que se está haciendo aquí, Señor, es para honrarte a ti y bendecir. Así en Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema que me pareció muy interesante compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Se titula La fe y las emociones. Y está inspirado precisamente en este pasaje, yo he vencido al mundo. Y es una declaración muy importante, más en estos tiempos que estamos viviendo, bien, tiempos difíciles. Es una declaración del propio Jesús, una declaración que cumple no solo con sus palabras, sino con su vida, con su muerte en la cruz, librando de ese horror, y con su resurrección. Hubo un gran filósofo, el padre del existencialismo, que habló y declaró: soy yo y mis circunstancias. Y es difícil a veces descubrir quién es uno mismo en la vida. Hay muchas personas confundidas que todavía no saben quiénes son, o que se niegan a hacer y a llevar adelante los proyectos que Dios quiere hacer en sus vidas. Yo y mis circunstancias. Y eso es muy importante entender. ¿Quién soy yo como cristiano? Y cómo actúo en medio de las circunstancias, cualquiera que sea. No importa que sean buenas o que sean malas. Yo y mis circunstancias. Muchas personas no saben salir de los atolladeros de la vida. No saben encontrar los caminos que le dan esperanza. Y viven en una angustia perenne y en la desesperación y no encuentran sentido para su vida. Por eso, el tiempo de hoy que vamos a compartir es precisamente para encontrar esa confianza y esa esperanza que viene de Dios, que viene a través de la fe en Jesucristo. Amén. Así que vamos a reflexionar en algunos aspectos importantes, porque sabemos que muchas veces nuestras emociones no son controladas. No siempre, y de paso digo algo, las emociones pueden ser positivas y negativas. Cuando usted trajo a sus hijos a este mundo, usted estalló en un grito, en una emoción muy grande de alegría, de gozo, ¿verdad? Cuando usted alcanza metas que se ha propuesto en la vida, esas emociones son muy positivas y nos alientan en el tiempo presente. Pero también hay emociones que son muy destructivas. Hay emociones como la pérdida de un familiar que nos sumergen en una tristeza muy profunda y que incluso en la Biblia nosotros encontramos muchas historias relacionadas con esto que estoy hablando. La fe y las emociones. Por ejemplo,
nosotros encontramos historias como la de Job, que Job lo perdió todo. Después de ser un hombre próspero, un hombre rico, con una gran familia, Job fue perdiendo poco a poco todas sus pertenencias y su familia. Una desgracia lo que vivía ese pobre hombre. Incluso cayó en cama enfermo y con una enfermedad que dice la palabra que tenía que rascarse con ladrillos, con tejas. Imagínense aquello. Incluso en un momento de angustia en que él estaba viviendo, su propia esposa, que era lo único que le había quedado, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. No siempre encontramos aliento cuando estamos pasando por la desesperación y la prueba, y las emociones nos embargan y nos controlan nuestro ser. También tenemos otros ejemplos como Noemí, que perdió a sus hijos, la historia de Esther. También tenemos a Ana, tenemos a David. El rey David, cuánto sufrió por las persecuciones del rey Saúl. Tenemos muchas historias relacionadas con esto y cómo nosotros reaccionamos en medio de las circunstancias. Si somos movidos por la fe que viene de Dios, que nos da un control sobre nuestras emociones, que nos da autoridad sobre eso que estamos sintiendo, esa pena, esa angustia, esa tristeza profunda que no nos permite ser felices. Hay algo importante que quiero señalar en esta mañana. Todos nacimos, por lo general, estoy hablando en sentido general, en un ambiente ideal. Nuestros padres crearon las condiciones de vida necesarias para que nuestro desarrollo y crecimiento como seres humanos fuera el mejor. Nos prepararon un ambiente cómodo donde nosotros pudiéramos crecer y nos transmitieron con el paso de los años ideales, principios y valores por los cuales vivimos hoy en día. Todo eso es muy bueno, pero pasa algo en la vida del adolescente y del joven cuando tiene que salir del cascarón. Como el pollito sale del cascarón, así nosotros salimos a la vida, a enfrentar un ambiente que no es seguro, a enfrentarnos con una realidad que nos desafía constantemente en todos los aspectos de la vida, emocionales, espirituales. Y entonces ahí muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que están fuera de nuestro control. Y el problema que nos sucede cuando somos jóvenes, que no tenemos la suficiente madurez para enfrentar la vida, es que tratamos de controlar ese entorno hostil y a veces desafiante sin tener la madurez ni un carácter firme. O sea que la manera en que nosotros, tú y yo, manejamos las emociones es un indicador de cuán aptos estamos para ser líderes y para ser capaces de llevar adelante proyectos y transformar realidades. El don de la fe es algo que viene de Dios, pero las emociones son parte de la naturaleza humana. Y ahí tenemos que hacer una distinción. Dios va a obrar en tu fe, Dios va a derramar su gracia, Dios va a derramar el poder del Espíritu Santo, pero somos nosotros con nuestra fe los que tenemos que tomar decisiones y trabajar y esforzarnos duro para que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro testimonio hable de por sí solo de que realmente somos gente de fe. ¿Qué pasa cuando enfrentamos circunstancias como la que estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Son emociones de alegría, de gozo, o son emociones negativas, de tristeza, de pena, de dolor, de pérdida? Hay muchas personas que ahora mismo están viviendo procesos muy difíciles porque tienen algún familiar enfermo o han perdido algún familiar y están sumergidos en esa tristeza. Para ti, hermano querido, son estas palabras.
estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón para levantarte, para animarte en la fe. Jesús dice aquí en su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, cuando nosotros escuchamos todo el Evangelio de Cristo, encontramos palabras de confianza, palabras que nos dan seguridad en tiempos de inseguridad. Juan 16:33. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que este mundo en el cual tú y yo nos estamos desarrollando, en este mundo no se encuentra la paz, no se encuentra en el éxito, tampoco en un negocio solvente y próspero, no se encuentra en las posesiones, ni siquiera lo puedes encontrar a veces en tu familia. Esta paz es un don de Dios, es la paz de Jesucristo, es la paz del Señor que llega a tu vida en las circunstancias más difíciles. Las palabras de Jesús traen paz a nuestros corazones, traen paz a nuestro espíritu. Pero Él pronto, antes de crear una imagen triunfalista de la vida cristiana para aquellos de sus seguidores, le dice y le aclara que en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. Pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Jesús venció todas esas realidades agobiantes, toda desesperación humana, pasó por la muerte de cruz y fue resucitado para testimonio y gloria de Dios Padre. ¿Por qué Jesús nos dice estas palabras? ¿Por qué nos dice que en el mundo tendremos aflicciones? Miremos nuestro entorno, miremos nuestra realidad en cualquier ámbito de la vida. ¿Por qué está regida la vida hoy en día? Por el egoísmo, por el pecado, por la competencia. Cuando usted sale de su hogar o de la iglesia, usted encuentra mucha competencia, mucho egoísmo, mucha desesperación, mucha lucha, mucho pecado, gente que trata de sobrevivir. Y el mundo se convierte muchas veces en una selva oscura y difícil, llena de fieras. Y sentimos ataques por todas partes. No siempre estamos paseando por las praderas de la vida. El mundo puede ser una selva oscura y difícil de atravesar, donde los más fuertes son los únicos que sobreviven. O sea que el débil en esta situación está a merced de todos esos problemas. Hebreos 11 dice que la certeza, que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Es un don que Dios nos ha dado para ir más allá de todas esas situaciones que tenemos que tener que enfrentar a diario. Es la confianza que tenemos en Dios, de que Dios se hace presente en nuestras vidas para curar todas nuestras aflicciones. Ahora, si somos capaces de lidiar con las aflicciones y tener paz en medio de cualquier circunstancia, entonces seremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque nos ayuda en las relaciones que tú y yo vamos construyendo a diario. Y todos sabemos que tener buenas relaciones abre muchas puertas, abre un horizonte de posibilidades en nuestra vida. ¿Qué definición tenemos en la Biblia de las aflicciones? Es una emoción, un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Pero ojo con esto, no es para siempre, es temporal. Nosotros somos los que elegimos que esa tristeza, esa pena, ese dolor, ese temor perdure por más tiempo, porque Dios nos ha dado todos los recursos, nos ha dado su palabra, nos ha dado la vida de Jesús, nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros por medio de la fe podamos salir adelante y ser más que victoriosos de cualquier aflicción. No es la riqueza, no son los bienes materiales. Miren cómo nos dice Eclesiastés 2:12.
aún gozando de prosperidad material, uno puede encontrarse afligido. Y el Salomón encontró eso, fue un hombre sabio, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio toda la riqueza. Incluso él decía, he tenido todo cuanto desearon mis ojos. Imagínense usted, cuando usted, todo lo que podemos desear los seres humanos. Imagínense en este contexto. Quizás usted quisiera tener el carro del año. Los otros días estaba viendo un carro Volvo que salía, que creo que es de Escocia, no sé, y tenía una tecnología tan avanzada. Uno puede anhelar esas cosas materiales en la vida. Puede decir, ay, ¿por qué no yo tener un carro así? ¿Por qué no tener un yate? ¿Por qué no tener una casa con piscina? Salomón lo tuvo todo lo que deseaban sus ojos. Y mira que, oiga, es difícil sentirse satisfecho. Y él lo declara así, tuve todo cuanto desearon mis ojos. Pero miren cómo él escribió luego del paso del tiempo. Y dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Porque eso es lo que tenemos debajo del sol. Una realidad desafiante, una realidad que nos cuestiona, que nos empuja, que nos presiona, pero que Dios nos dice que vamos a vencer. Amén. Dios nos está declarando en su palabra. Y no son vanas palabras. Él lo alcanzó. Y Él es el primogénito de muchos hermanos, como dice la palabra. O sea que todas las cosas que Jesús en su humanidad pudo alcanzar y hacer, y aún cosas mayores, tú y yo podemos alcanzar en el tiempo presente. Amén. La aflicción no es algo que está fuera de nosotros. La aflicción es algo que está dentro de nosotros. Algo que está sucediendo quizás fuera, pero que nos afecta adentro y que nosotros no somos capaces de controlar. Pero no son las circunstancias lo que determinan tu comportamiento, sino cómo tú manejas tus emociones. Y eso es muy importante. No son las circunstancias que vivimos, sino cómo estamos manejando en estas circunstancias nuestras emociones. Le voy a poner un ejemplo bíblico. El rey Saúl sintió la amenaza de los filisteos y él había sido elegido por el pueblo y por Dios para ser rey, no para ser sacerdote. Y había una distinción entre el rey y el sacerdote. El sacerdote era el que oficiaba las ceremonias, el que ungía al rey, el que hacía los ritos y las ceremonias. Y ante la desesperación y el temor y la incredulidad, desobedeció lo que el profeta Samuel le había dicho. Y él mismo realizó el rito antes que sucediera aquella batalla, violando las leyes que Dios había establecido para su pueblo. Saúl cayó en desobediencia y como consecuencia perdió su reinado. Apremiado por las circunstancias y en un arranque de temor e incredulidad, Saúl se adelantó a ofrecer el sacrificio, usurpando las funciones que solamente Samuel tenía autoridad para realizar. Y tal precipitación, el propio profeta y sacerdote Samuel las definió como locura. Esta elección, controlada por su emoción, puso fin a su reino, a su función como rey. Sin embargo, Dios le había dado toda autoridad, le había dado la fe para elegir cuál debía ser su acción, su conducta, su actuación en medio de la historia del pueblo de Israel. O sea que la elección es muy importante y nosotros elegimos y en base al resultado de nuestras elecciones, así va a ser también nuestra conducta. Y todo va a depender de que con qué madurez manejamos nuestras emociones. Gálatas 5:23 nos dice algo muy importante. Como fruto del espíritu, el dominio propio. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas
y efectivas en su labor y llevan adelante muchos proyectos. Son esas personas emprendedoras. Así que es muy importante buscar un balance entre lo que nosotros creemos y nuestras emociones, porque nuestras emociones pueden ir incluso en contra de nuestra fe y pueden afectarnos, de manera que la función que estamos desempeñando en cualquier ámbito de la vida, ya sea laboral, ya sea político o ya sea en la iglesia, puede verse muy afectado y destruido, de hecho, por no saber controlar nuestras emociones. El arte de establecer buenas relaciones con los demás es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los otros. No solo se trata de que yo controle las emociones que acontecen en mi diario vivir, en mi ser, sino que voy a tener que interactuar y relacionarme con personas que están dañadas, quebrantadas por el pecado, por muchas cosas que han pasado en sus vidas. Personas que emocionalmente no tienen un balance, no tienen un equilibrio. La medida que yo sea capaz de manejar esas emociones de las personas, mi vida va a ser una vida influyente, mi vida va a ser una vida de liderazgo. Mi vida va a influir en ellos para que también ellos puedan encontrar a Jesucristo, que le dé la fe, le dé el poder, le dé la gracia, para que ellos también vivan vidas equilibradas y sean personas de éxito, eficaces en cualquier labor que Dios los llame. Amén. Las personas empáticas sintonizan mejor con lo que los demás necesitan o desean. Entonces, no sé si le ha pasado en los grupos de personas que hay personas que llegan y enseguida se ganan al grupo, que tienen la habilidad para conectarse con todos, para hacernos reír, y que cuando se deciden irse, por alguna razón uno no quiere que se vayan. Esas personas uno las anhela, uno las desea estar con ellas más tiempo. Tienen esa habilidad. ¿Y saben por qué? Porque han encontrado un equilibrio entre lo que piensan y sus emociones. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva. Participar, sufrir con los que lloran, reír con los que ríen. De eso se trata también la vida cristiana. De eso también se trata el balance emocional que produce Dios por su gracia en nosotros. Pero tenemos que poner nuestra voluntad. Recuerde, la fe viene de Dios, es don de Dios. Pero nuestra conducta depende de las decisiones que tú y yo tomamos y de cómo nos esforzamos para transformar nuestra vida interiormente y dar un testimonio eficaz del amor de Cristo en medio de estos tiempos. La iglesia, por tanto, es un lugar donde las relaciones que nosotros debemos cultivar son relaciones empáticas. Debemos mostrar afecto y cariño por el que sufre, por el que llora, porque está pasando por necesidad. El propio Jesús, en un momento determinado, allí con sus amigos en Betania, lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús fue allí a la aldea de Betania, donde Lázaro había sido enterrado. Cuando Jesús vio allí a Marta y a María y a todos los dolientes llorando, él también, dice la palabra de Dios, él también lloró. Jesús fue conmovido por su dolor y también por la muerte de Lázaro. Lo asombroso es que aunque Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, él escogió participar del dolor en medio de la situación, porque Jesús estaba actuando allí como un pastor, como un sacerdote, acompañando, compadeciéndose, como dice Hebreos 4:15, de nuestras debilidades. Ese amor que nos lleva a la compasión debe siempre reinar en nuestras vidas, en la manera que nosotros nos relacionamos aquí en nuestra la iglesia. Es un refugio de paz, un refugio de comprensión, un refugio de afecto, donde nosotros venimos a animarnos en la fe, donde no venimos a juzgarnos ni a criticarnos, sino a levantar al caído y al que está triste y al que está angustiado. Ahora, la emoción es algo a veces positivo, si se sabe encauzar. Las emociones pueden hacernos hacer cosas que quizás de otra manera nunca haríamos. Las emociones también
pueden impulsarnos a hacernos acciones correctas. Bueno, las emociones pueden llevarnos, como hizo Saúl, a tomar decisiones y a hacer cosas que Dios no le permitía hacer. Ese es el sentido negativo de las emociones. Pueden ser muy destructivas. Pero también las emociones pueden ayudarnos y a motivarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Nos da ese fervor necesario para la lucha y la batalla. Recuerden las grandes batallas de la antigüedad y aquellos hombres de guerreros que enfrentaban y decían unas palabras a sus seguidores y ellos tomaban coraje y la emoción los embargaba de tal manera que ellos salían a enfrentar al enemigo con valor y decisión. Las emociones que son bien encausadas con un propósito noble, sobre todo con el propósito, en el caso nuestro, que glorifique a Dios, que cumpla el propósito eterno para el cual Dios nos ha llamado, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Jesucristo. O sea, que una emoción y motivación están íntimamente relacionadas. Y lo último que quiero compartir es lo que dice Romanos, que predicamos los otros días sobre eso, Romanos 8:28, y nos dice la palabra en torno a todo esto que estamos diciendo, de que Jesús ha vencido el mundo, ha vencido las aflicciones, ha vencido la tristeza, la pena, la depresión, el temor y aún el temor a la muerte. Y por eso, porque Jesús lo ha hecho, nosotros también podemos confiar plenamente que vamos a superar toda aflicción y vamos a ser más que vencedores. Romanos 8:28 dice claramente, por experiencia propia, el apóstol Pablo se lo está transmitiendo a sus hermanos y es el propósito y el deseo de mi corazón que también tú lo recibas de parte de Dios a través de esta palabra que te estoy dando en esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo sabemos, lo hemos escuchado miles de veces en la iglesia, pero todavía nos asombramos por qué tenemos que pasar por aflicciones, por cosas que nos esperamos. ¿Por qué estamos sorprendidos que en el mundo tendremos aflicciones si la palabra nos dice? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo practicar la fe y vivir en confianza y en esperanza si es lo que Dios siempre nos ha enseñado a través de Jesucristo y a través de todo el Evangelio? Necesitamos usar todo el poder que Dios ha manifestado a través de la fe y tomar en serio esas herramientas básicas que activan ese poder en nosotros, como la oración, la lectura. El hecho de venir aquí a congregarse tiene un valor. Sabemos las circunstancias, sabemos las restricciones, entendemos toda la seguridad que hay que tener, pero el hecho de congregarse tiene un gran valor espiritual para los que están viviendo aflicciones muy profundas en sus corazones. Y esto es un golpe muy duro a la vida de la iglesia. Cuando las iglesias están vacías y aquellos que necesitan orar y compartir y recibir un mensaje cara a cara y recibir el aliento y el abrazo de un hermano no lo pueden hacer. Sabemos las circunstancias, no lo vamos a negar. Sabemos los riesgos de estar y congregarnos. Lo sabemos. Pero no olvidemos que Jesús ha vencido el mundo. Con todas las pasiones, con todas las emociones, con todas las aflicciones presentes. Jesús ha vencido y en Él, cuando somos llamados por Él, tú y yo somos más que vencedores, porque todas esas cosas son para beneficio del creyente. Necesitamos usar ese poder de Dios que nos da a través de la fe y tomar en serio la oración, la lectura de la palabra y el hecho de que tenemos que congregarnos. Las circunstancias no son el problema, son tus emociones. Es la madurez con que enfrentas los desafíos de la vida lo que produce tristeza, depresión, temor o ira. Lo que la Biblia nos está diciendo en este pasaje y que denomina como aflicción. La esperanza es algo también muy importante, algo que nos motiva en medio de las aflicciones presentes. Dice Romanos 5, 3 y 5, y cito:
Y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda porque Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Dios es fiel, hermano. Dios ha sido fiel. Y eso es un atributo de su carácter, de su naturaleza divina, que no va a cambiar nunca. Nunca vamos a entender la manera perfecta en que obra Dios. Voy a poner un ejemplo para terminar. Si ahora yo le pido a uno de ustedes, saben que he tenido un accidente, pero si a alguno de ustedes yo le pido la llave del carro, más allá de mis habilidades como conductor, usted no me la daría. ¿Pensaría que yo le voy a robar el carro? ¿Que yo le voy a hacer algún daño? Claro que no. ¿Y por qué ustedes me darían la llave del carro? Porque confían. Pero no me andan preguntando qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer, ni de qué manera voy a manejar el carro. Ustedes confían, saben que soy fiel, que soy leal, que no los voy a traicionar. Dios es fiel. No tenemos que entenderlo todo, solo confiar en que en Él somos más que vencedores. De la misma manera que Jesús llegó allí a los dolientes en Betania, de la misma manera que Dios entra en nuestras vidas, en nuestras aflicciones presentes, Él al mismo tiempo nos está asegurando en su palabra que no todo está perdido, que todo tiene un propósito y un sentido, aún la crisis más profunda. En el Salmo 46:10 nos recuerda que debemos estar quietos para que nos conozcamos quién es Dios. Estar quietos para que conozcamos quién es Dios y descansar en ese conocimiento que hay en Él. Él es nuestro refugio, como dice el Salmo 91. Él hace que todas las cosas obren para el beneficio de aquellos que Él ha llamado, como dice Romanos 8:28. Hermanos queridos, en esta mañana Dios nos está diciendo: yo te he dado un poder que estuvo en mí, que me libró de la muerte, del dolor, de la apatía humana, del desamor, del desprecio, de la burla, de las heridas más profundas, físicas y emocionales. Yo te he dado autoridad y poder para controlar tus emociones, para vivir en confianza, para disfrutar de mi presencia, para recordarte que sigo siendo fiel, que no me he olvidado de ti, que yo puedo ayudarte a cambiar tus circunstancias, por difíciles que éstas sean. Recuerden, hermanos, que todo esto que está aconteciendo hoy en día nos ayuda para bien. No lo entendemos, pero al final veremos, como dice la palabra, ahora vemos por espejo oscuro, pero luego veremos claramente. Ahora vemos sobre nosotros quizás la oscuridad del presente, pero en el futuro está Dios esperando por sus hijos, por aquellos que han confiado, que han creído en sus promesas, que han superado sus emociones, que han vencido el mundo y sus problemas, que siguen fieles, que siguen creyendo en Jesús, creyendo que en Él somos más que vencedores. En el mundo tendréis aflicción, nunca nos engañó Jesús, mas confiad, yo he vencido el mundo. Que Dios les bendiga en esta mañana, que su palabra cale profundo, su espíritu te levante y te anime para seguir adelante en medio de las aflicciones que estás viviendo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo, te doy gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por la fe que nos has dado en Jesucristo, Señor. Es un don que viene de ti, revelado por tu Espíritu, para que vivamos con confianza en estos tiempos presentes.
Sabemos que somos débiles, Padre, que el pecado acecha. Sabemos que las circunstancias que estamos viviendo son bien difíciles, Señor, que a veces nos embarga la pena, el dolor, la tristeza, la nostalgia de no estar con seres que amamos, Padre. Sabemos todas esas cosas, Dios, pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en tus palabras que nos alientan. Confiamos en que vas a transformar nuestras vidas, nuestro carácter, para hacer un carácter parecido al tuyo, Jesucristo. Confiamos en que somos más que vencedores en ti. Por eso en esta mañana, porque tenemos esa fe, te rogamos, Padre, que nos ayudes en el tiempo presente. Que podamos encontrar alegría en lo que hacemos y en lo que vivimos, Señor, aún en estos tiempos. Que podamos encontrar en nuestra familia la oportunidad para hablarles del amor y de la gracia de Jesucristo, para alegrarnos con ellos, para alegrarnos con nuestros amigos, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en ese proceso de la vida que no termina nunca, porque en tu amor, Señor, tenemos la eternidad asegurada, Señor. Tenemos esa esperanza que nos motiva, que nos alienta, que nos impulsa a no decaer, a no vivir en la angustia, sino a vivir con gozo, Señor, con el gozo de la salvación que tú nos ofreces y de la vida de Jesús. Así te ruego una bendición grande para todos mis hermanos. Quédate con ellos, quédate con todos los que están escuchando este mensaje. Llega con tu poder y tu gracia y hazles ver que en ti, Jesucristo, ellos son más que vencedores. En Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Yo sé que está